alcalde. Muchas gracias. Chao, gracias, alcalde. 7 de la mañana, 12 minutos. Felipe, la mala noticia es que como hoy es 3 de octubre, todo esto va a durar hasta el 7 de octubre, que es el martes de la semana entrante, cuando se cumplen 2 años de la guerra en el Medio Oriente. Me ganó un optimismo usted, amigo. No sé, pero estoy viendo, espero estar totalmente equivocado, guachafita incontrolable. Bueno, Felipe, pues yo por creo... lo que dice el alcalde, no le estoy echando la culpa al alcalde, sino por la explicación que da el alcalde, pues están maniatados, Néstor. Estamos en un escenario, Felipe, muy raro, porque en las protestas no solamente hay muchachos, hay revoltosos, hay propalestinos, hay manifestación civil, que es perfectamente legítima, pero también en las protestas hay violencia, encapuchados, manipulación política, campaña electoral, ganas de crear caos, ganas de repetir escenas, y por eso estamos en las que estamos, no solo y no por coincidencia. Ocurrió lo mismo casi simultáneamente anoche en Bogotá, Medellín y Cali. Así que este es desafortunadamente... No, eso no es coincidencia, Néstor. No, por supuesto. No. Eso está manejado. En fin, eso no vaya a creer pues que fueron unos muchachos ahí que se fueron a destruir el CAI que queda cerca de la Andi, no. Bueno, digamos, hay varios temas, Néstor. El primero, el que más me llama a mí la atención, sí es el dispositivo policial, que claramente era deficiente, ¿no? Usted ve las imágenes, las que estamos mostrando ahí, y evidentemente era un CAI que claramente se sabía, digamos, era... Pues mejor dicho, cualquier persona que tuviera cualquier conocimiento de cómo operan estas cosas sabía que ese era un objetivo por el que iban a ir ayer o hoy o mañana, pero evidentemente de la manera como se están adelantando estas protestas, pero había 8 policías adentro. Es que usted ve las imágenes ahí, por eso. Aquí lo que tenía que haber era un ¿Y usted cree que si hubiera habido 10 policial, o 12 era diferente? Si hubiera habido 200 era diferente, claro. Es que la policía ejerce un efecto disuasivo y a mí me parece que ahí sí hay un error en la interpretación de que la policía no puede intervenir de unas determinadas maneras y no sé qué. No, la policía para 200 policías al frente de ese CAI y evidentemente no pasa lo que pasó. Eso es claro. Pero ahora puede que lo que pasó hubiera pasado 4 cuadras más abajo o 4 cuadras más arriba. Héctor, ¿usted no me decía hace 4 años que los policías tenían que salir corriendo? Depende, claro, sí, están los 8, pero déjeme explicarle. Esto es un poquito... Pero déjeme explicarle, Néstor, si llegan 8, si hay 8 ahí encerrados y ayer hubieran llegado 100 a tratar de quemarlos, pues claro que los 8 tenían que salir corriendo. Justamente lo que yo estoy reclamando es un dispositivo policial preventivo para que sea lo suficientemente fuerte para que no tengan que salir corriendo, porque 200 policías son capaces de repeler una agresión de esta naturaleza, pero 8 policías peor, no. Entonces a 8 policías les toca salir corriendo. Los 200 policías, a los 200 policías no los enfrentan esos 30 muchachos. El mensaje críptico que hay alrededor del alcalde, padre, que decía que el gobierno, claro, el alcalde le dice al gobierno y al presidente Petro tiene que ser absolutamente claro en cuál es la posición frente al vandalismo, sobre todo porque ese es el mensaje que quieren escuchar los policías, porque la experiencia nos dice que les da miedo actuar, porque muchos hubo exceso y terminaron presos por eso. Pero mientras no haya una orden presidencial, ellos tienen toda la libertad de actuar de manera apegada a la Constitución y a la ley. Y por eso yo le preguntaba al alcalde si consideraba que el operativo había sido adecuado por una razón, porque es que esto estaba cantado. En redes sociales, desde hace varias semanas estaban advirtiendo que una vez interceptaran la flotilla Sumut, se iban a dirigir a la Andi y al sector empresarial de Bogotá en la 72. Entonces, esto no podía ser más cantado que lo que estamos viendo. Estaba muy advertido. Y en consecuencia, Felipe, que nos dedicamos hoy a darle más palo a la policía. Porque a pedirle a la policía que haga un buen dispositivo policial, a eso nos dedicamos, para que no vuelva a pasar lo que pasó ayer. Pero ese es solo uno de los múltiples elementos. Pero eso pasa y en esas cosas siempre hay violencia y entonces no lo diremos a usted el lunes diciendo es que hubo excesos, es que no sé qué. Bueno, si hay excesos, ¿cuál es la línea?
¿Cuál si es la hay línea? exceso, Es que la no línea, hay- la Felipe, línea la a ver, fija la ley. perdóneme, es muy Felipe, difícil eso es trazar, claro. Héctor, es muy difícil trazar líneas porque usted dice lo de anoche fue una manifestación legítima y al comienzo sí, deriva en vandalismo y deriva en violencia. Pero es que Entonces, el hecho de trazar que la haya una línea- manifestación pacífica no es antinómico con un dispositivo policial fuerte. Eso no es antinómico. Si hay 200 policías rodeando ese CAI, la manifestación puede pasar con 30.000 personas por el lado. Vandalizan con 200 policías. No. Pero No, Héctor, el no problema- pasa. Pero el Es problema- que el efecto del dispositivo policial es disuasivo. Ahora, puede Claro. ser que se vayan 4 cuadras más abajo y produzcan hechos vandálicos 4 cuadras más abajo. Eso es probable. Eso lo tiene que prever la policía al momento de diseñar su dispositivo. O sea, le Pero, metemos Héctor. ¿cuántos? 200 y en la cuadra siguiente otros 200 y en la siguiente otros Claro, 200. claro Ok. que sí, obvio que sí, No, Sí, claro. no, pero yo creo- es que hay recursos limitados y esto no tiene, es decir, no es la manera como operan y no es la manera como se controlan los desórdenes. Más fácil sería, Héctor, decirle al policía, deje de echarle su gente a los señores Pero Néstor, empresarios mire, de quienes Colombia. conocen a esa ver, zona... fíjese, A ver, Luis Ernesto, María Consuelo, señora. el punto es, usted tiene razón que con más policía hay más disuasión, pero yo creo que la clave la da el alcalde cuando dice que el gobierno nos diga si aquí hay un apoyo a la violencia o si lo rechazan. Porque cuando hay funcionarios del gobierno y contratistas del gobierno metidos e instigando y liderando esa marcha que deriva en violencia y no hay un rechazo por parte del gobierno, pues también para la policía es un mensaje muy contradictorio. Y lo dijo el alcalde también. Nosotros damos instrucciones salvo que la presidencia o el gobierno nacional dé una instrucción contraria. Entonces ahí se entra en una contradicción por parte de la policía también muy complicada para poder actuar. Pero Pero ayer no esa hubo participación, orden en contrario, dijo el alcalde. no hubo orden en contrario, él no sabe, él dijo, valdría la pena que el gobierno nos diga si rechaza la violencia o no, porque todavía no la ha rechazado. Y esa participación de Ni la va a funcionarios, rechazar. de contratistas, lo que deja entrever es que hay una orden o por lo menos una aquiescencia del gobierno para que esto derive en violencia, porque entre otras cosas el señor Villalobos no rechazó la violencia, empezó a justificarla. El elefante en esta habitación, María Consuelo, es la mano del gobierno nacional. Por supuesto, En instigando, las marchas- liderando y además no rechazando Pero la no violencia. instigando la violencia, no nos confundamos. No, pero no la rechazan. No la han rechazado. No, pero No, pero- no no instigando la han la violencia. rechazado. Pero Es que ¿cómo no sabemos? la han entenderla, rechazado. ¿Cómo sabe entender la usted, Luis dinámica. Ernesto, Bueno, que no solo quienes- no la han rechazado, sino que ayer, por ejemplo, el presidente se echó un discurso contra la ANDI, ¿no? que, Pues era justificándola. que era una manera de, Pero lo bendecir que lo no que había podemos, pasado el día anterior, digamos, porque Por él sabía perfectamente que había sido atacado Lo que no el edificio podemos, de la Héctor, ANDI, y en ese contexto, en vez de Claro. decir, bueno, este tipo de cosas no deben No deben pasar, pasar, lo dijo todo lo justificó. contrario, dijo estos señores lo que son es unos codiciosos y Lo tal. justificó con la codicia. pues, no solo no lo rechazó, sino que lo justificó. Pero- ¿Lo justificó? Que no pero podemos, yo ¿qué, creo que Luis Ernesto? hay un trecho, y eso sí lo tenemos que reconocer, hay un trecho entre el lenguaje violento, y yo digo violento deliberadamente, que es el lenguaje del presidente contra los empresarios y contra personas con las cuales tiene diferencias ideológicas, y incitar a la violencia en una protesta, o sea, lanzar una piedra, romper un CAI, esas son expresiones distintas. Y por supuesto, y eso es lo que tenemos que entender, Toda la violencia, la campaña del pacto histórico, toda la violencia, Luis La cam- Ernesto, De Empieza palabras con termina la- en piedras y en empieza balas. con la verbal. mi teoría es que toda la Claro. violencia de mano, Yo- de hechos, arranca con palabras. no necesariamente. ¿Ah, no no? necesariamente, A mí pero me parece que no sí. necesariamente, pero en estos casos sí está pasando. O sea, no necesariamente cualquier expresión de confrontación fuerte. Aquí hemos tenido confrontaciones muy fuertes en términos de ideas, pero jamás hemos visto expresiones de violencia como las que se vieron ayer. Y ese es justamente el punto que tenemos que entender todos. El pacto histórico ha aprendido a hacer campaña política con la agitación, no con la violencia. Eso hay que diferenciarlo muy, muy claramente. Con la agitación. No, con la violencia. ¿Qué quiere también. decir la agitación? Con la violencia. Capturar también. temas Es que aquí se perdió hace y rápido movilizar a la ese gente. cuento. Pero Aquí esas se perdió hace movilizaciones, rato el Néstor, límite. permítame. Luis Ernesto, no es que se perdió, es que ese es el problema. Es que arrancamos justificando la manifestación pacífica. No hay límites, se borraron los límites entre las marchas pacíficas y Néstor, la violencia. Donde
donde tiene que asumir una responsabilidad mucho más grande cada uno de los candidatos que están hoy compitiendo por esa lista del pacto histórico. Los candidatos presidenciales, la exministra Susana Muhammad, donde tienen que tener una enorme responsabilidad. Si bien ellos están enarbolando la bandera de una causa justa y es expresarse en contra y protestar en contra de un genocidio en Gaza, esa causa también termina siendo manipulada por pequeños grupúsculos violentos que operan y han operado siempre en la pedagógica y que operan también en zonas de ciertas universidades. Esto es parte de la estrategia. Siempre ha sido parte de la estrategia. Los supuestos pacíficos vienen acompañados de otros violentos que vienen detrás. ¿Recuerda el 2021? Quiero recordar que usted era secretario de gobierno de Bogotá cuando la estrategia fue la misma. Si alguien conoce eso, soy yo. Los pacíficos, comillas, primero manifiestan, luego vienen los encapuchados y causan caos y desorden. La estrategia y el libreto es el mismo. El libreto. No. Luis Ernesto, Ricardo, ¿el libreto no es el mismo que usted vivió en Bogotá en el año 2021? Sí. No, y justamente como el que lo vivió fui yo, permítanme les cuento que viví. En las calles de Bogotá vi exactamente esa diferencia. Hay jóvenes que con convicciones muy radicales pueden ser, quieren movilizarse y que no son violentos, son pacíficos. Como muchos jóvenes de los que se acercaron ayer a la protesta en la Andy o en el Starbucks. Pero siempre llegan, cuando pasa esto, siempre llegan pequeños grupos que sí vienen con una agenda distinta, encapuchados, violentos, que lo único que quieren es enfrentarse a la policía, que lo que están buscando es ese choque con la policía, porque están entrenados para hacer eso. Y esos no son los que convocan a la protesta. La novela de los esos no son los que convocan a la protesta. Néstor. Pero diferenciar eso es muy importante, porque si no terminamos otra vez estigmatizando toda la protesta social. Otra vez caemos en la equivocación de decir toda la protesta social es violenta. Ricardo, y eso es lo que ¿cuántos no puede eran pasar los en esta democracia? ¿Cuántos eran los muchachos de anoche en Bogotá más o menos? Anoche Ricardo? eran 50, 60 personas máximo. 50 o 60. Y vamos a suponer que de los 50 había 20 pacíficos. Es que, como dice usted, Néstor, la ingenuidad es tierna a cualquier edad. A mí no me parece. O sea, esto forma parte de la misma estrategia. Y me sorprende que Luis Ernesto, un hombre curtido en el ejercicio público, no se haya dado cuenta de que esto funciona siempre igual. Siempre funciona igual. Históricamente ha funcionado igual. Unos supuestos pacíficos empiezan la protesta y luego vienen los encapuchados a los cuales los otros no rechazan. Arrancamos. Sí, por eso digo, no rechazan, o sea que conviven con ellos y los aceptan. En Medellín, ¿cuántos fueron? Los avalan. Héctor, ¿cuántos fueron en Medellín los de la protesta de anoche en el Poblado? Más o menos. 60 personas. 60 personas. En Cali, Hugo Mario, ¿cuántos fueron los de anoche de la protesta en Cali? En el norte de Cali, no más de 150 personas bloqueando vías, pero los encapuchados del sur, unos 20 sí causaron... pues ahí están. Participaron de actos vandálicos. Los 20, los encapuchados de Medellín, los de Bogotá, son unas pocas decenas de personas. Pero sí hay una diferencia, como para volver a reescribir la historia. La última, señor Aurelio. Néstor, sí hay una diferencia. Y es una diferencia lamentable. Porque tenemos un movimiento social, me refiero sindical, agrario y digamos movimiento social en general, cooptado por el gobierno. Esto no es lo mismo que el 2021. A mí me da mucha pena que hay una diferencia de fondo, y es que Petro se abalanzó sobre el movimiento social y lo maneja y lo dirige y lo manipula. Pues lo tanto manipula que tenía un funcionario dirigiendo la cosa. Oye, aquí hay una diferencia total entre el 2021 y el 2025. Y ese es un gran problema que tiene el movimiento social. Tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo. Razón de alguna manera tiene Carlos Fernando Galán cuando dice, oiga, presidente, dígame, usted que tiene cooptado el movimiento social, dígame si esto hace parte de esa cooptación. No, yo creo que aquí ha habido una cosa muy grave. ¿Usted qué cree, Aurelio? ¿Alguien supone que el presidente va a decir, hoy sí yo tengo que ver? Bueno, no, en lo pero que bueno, la pregunta, pues no. pero la pregunta es válida. Tampoco pues no diga que no se puede hacer la pregunta. Y la todos sabemos lo que el presidente va a responder. Sí. Néstor, pero no tampoco es el Petro va a salir a decir que el policía Felipe, que ataque a un muchacho que está batallando contra la codicia y Petro va a incendiar esto, es lo que él quiere. Pero tampoco es el movimiento del 2021, el paro nacional del 2021. No sabemos. En el 2021 hubo 2 millones de personas en las calles y en 800 pero arrancó con cositas como esta, Aurelio. Usted tiene razón, esa es una gran diferencia. Esto no va para allá.
Por eso le estaba diciendo yo lo de anoche. Es apenas unas decenas de revoltosos que estuvieron simultáneamente organizados y que atacaron simultáneamente a la ANDI y la policía. Y Néstor, justamente, por eso la enorme responsabilidad de quienes hoy son gobierno y la enorme responsabilidad de quienes son candidatos. Hacer campaña agitando, que es lo que ellos han hecho de manera exitosa mucho tiempo, tiene estas consecuencias. Asumir la responsabilidad, rechazar la violencia, como le decía el alcalde Galán, que yo difiero de lo que decía Héctor. Yo creo que el alcalde Galán lo que ha tratado justamente es de manejar las cosas de la manera más ponderada posible. Muy fácil es llenar eso de más, buscar una confrontación. Hay que ir graduando proporcionalmente una situación y cuando hay que intervenir, pues interviene, y fue lo que terminó haciendo el alcalde Galán. Y justamente lo que él pide, y en eso resuena esa voz acá, y es el presidente de la República, la exministra Susana Muhammad, las figuras políticas que están hoy en campaña y que están buscando y agitando, convocando a estas movilizaciones, si no rechazan la violencia, hacen parte de esa violencia. Yo no mencioné al alcalde Galani y lo que dije es que el dispositivo policial, que es distinto, porque el dispositivo policial lo diseña la policía, como usted lo sabe, Luis Ernesto, no el alcalde. La policía es la que tiene que saber cuántos policías tiene que mandar a proteger ese CAI previamente, y no los mandó, o los puso a 2 cuadras o a 3 cuadras esperando a que empezaran los desmanes para reaccionar, como lo estamos viendo en las imágenes. Es probable que así hubiera diseñado el dispositivo y estaba mal diseñado porque lo hubiera podido diseñar, a mi modo de ver, de otra manera. Pero bueno, ese es solo un paréntesis. Okay. Hay que preguntar cuántos policías hay en Bogotá también, ¿no? Lo que quería decir... Por eso decía María Consuelo, aquí el número de policías es limitado. Claro. No hay para meterle 200 policías anoche en la calle 72. Y los alcaldes y se han otros 200 en la calle de pedir 73. más policía. Entonces ustedes confirman que el dispositivo policial era era insuficiente, solo que era imposible tener uno mejor. Son insuficientes. Entonces ustedes cuidan la ciudad y los problemas de la seguridad por ir a atender a los señores que se dedican a destruir Bogotá. Por supuesto que sí, porque si es destruir Bogotá, pues claro que hay que proteger a Bogotá. Si la van a destruir, pues hay que protegerla. Pero bueno, el punto no es ese. Yo quería mencionar es el tema de que, mire, no nos confundamos. En Bogotá no ha habido protestas pacíficas por la situación de Palestina, no ha habido. En ninguna ciudad de Colombia ha habido una protesta pacífica por la situación de Palestina. De acuerdo. Porque los ciudadanos colombianos, desgraciadamente, son más o menos indiferentes a la situación de Palestina, o la siguen por los medios, se oyen, comentan en el café y dicen que qué horror, lo que fuera, pero no hay una movilización como la que hay en Europa, por ejemplo, de decenas de miles de jóvenes, fundamentalmente. Fundamentalmente en Colombia no hay eso. Estos son, como ustedes lo estaban reseñando y como está en la reseña, la pregunta de cuántos había, pues son un pequeñísimo grupo de personas que claramente todos salen a tirar piedra, al menos ahí es lo que estamos viendo. Ahí no están los 10.000 personas detrás, que es lo que decía Ricardo, que vienen primero los pacíficos y después vienen los otros. No, aquí no han venido nunca los pacíficos, aquí han salido pequeños grupos, y yo estoy de acuerdo con la expresión que utiliza Néstor, de revoltosos que salen a tirar piedra, a poner grafitis en lugares públicos, a amedrentar personas en la calle. Eso es lo que ha habido. Pero quiero decir esto, Néstor, no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Ese cuento de que si este es el estallido social y que no sé qué, nada, carreta. Eso no pasa de eso que se parece a lo que pasa todos los jueves en la tarde en la carrera 30 con calle 45. Bueno, si va a pasar de ahí es que los ciudadanos se meten ahí sí voluntariamente a protestar por la situación en Palestina, y no creo que vaya a pasar. Es que yo estoy de acuerdo, yo no creo que este sea otra vez, porque no puede ser otra versión del estallido social. Lo que he dicho es que quieren que sea otra versión del estallido social. Claro. Están en plan de incendiar. No creo que lo vayan a lograr, porque me parece esos revoltosos ¿qué tiene que ver de la calle 72 actúan? Para quien quiera opinar, Álvaro, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. En segundos la información deportiva. Señor Álvaro. Los revoltosos de la zona de la calle 72, que son muchos originarios de la pedagógica, actúan periódicamente, estamos acostumbrados a eso. Yo pasé por ahí mucho tiempo y eso vivía cerrado. Lo distinto aquí ahora es lo de la ANDI, que es producto de un proceso pues particular de Colombia, en que
hay una polarización muy grande. Los medios han ido asumiendo una posición cada vez más política, el gobierno los mete en la confrontación política también, y entonces pues la calle termina reaccionando. Pero pues protestas sobre Palestina hay en todas partes. Aquí, como dice Héctor, pues no hay una expresión grande ciudadana, pero sí los revoltosos salen, y yo creo que el alcalde Galán hace bien en ser prudente, a pesar de que los extremistas le dicen que actúe. Sí. Pero también tiene razón Héctor en que lo disuasivo son dispositivos grandes. Cuando hay mucho ESMAD, los extremistas son los que y lo terrible aquí son las benditas capuchas. Yo sé que se han intentado legalmente prohibir eso para poderlos arrestar y no se ha podido, y que ellos alegan que es la manera de que no los persigan después, pero las capuchas sí son lo más antidemocrático, porque eso es el terror. Lo que está pasando en Estados Unidos, que las autoridades antiinmigrantes van de negro con bolillos y encapuchados para generar terror. Eso en las democracias no puede permitirse. Hay que hacer algo para que si está encapuchado no está ejerciendo la democracia. No, en eso estamos de acuerdo. Pero es que usted dice los extremistas. Yo le pregunto, los extremistas somos los que decimos que no pueden dejar armar una guachafita como la que armaron hace 3 años. ¿O los extremistas son los que están pidiendo? O sea, los extremistas somos los que le estamos diciendo al alcalde Galán y al alcalde Eder y al alcalde Gutiérrez: no dejen armar lo que se armó hace 3 años, Felipe, ejerzan la autoridad. Felipe, reabrimos debates, porque así se nos va la vida, que ya habíamos superado o que creíamos superado. Esto fue lo mismo que pasó en el estallido social. Los acompañamos desde Mañanas Blue, son las 7:34.